Bueno, activemos nuestras cámaras nuevamente, por favor, para ver que aquí estamos todavía, que no nos hemos ido. Aquí estamos, Profesor licenciado. Celeste, profesor Franklin. Dalia. ¿Qué pasa? Ya, Malik. Sí, nítidos. Profesor Juan Carlos Casasola, profesor Franklin, me hace falta, Lady, profa Karina. Acá estamos listos. Gracias. Profesora Karina como que se desconecta, va a saber qué pasará porque Lo que pasa me está costando con internet también. sí, porque ya varias veces le he hablado, pero muy bien. Sí, Profesora Lady Dalia. Profesora Lady Dalia. Presente, licenciado. Gracias. Que entrando estaba todavía la profa. Grupo. Por cualquier cosa está aquí otra vez mejor. Bueno, muy bien. Licenciado, disculpe. No aparezco en la foto que acaba de mandar. Vea las dos fotografías y me cuenta quién habla. Porque no reacciona aquí. Carla Morales. Vea nuevamente, profesora Carla, yo ahí la miro. Pero en la foto que envió, no, licenciado. En las capturas. Ni en la primera ni en la segunda. No. Qué raro, ¿qué estará pasando con usted? Bien sale Carla, pero le sale una cosita azul que dice solicitar para reactivar el audio. Busque. Es la primera, ¿va? Permítame, ahorita verifico. Sí, licenciado. Ay, disculpe. No, no tenga pena, al contrario, qué bueno que esté pendiente ahí de ver si aparece o no aparece. Bueno, entonces... Muy bien. Continuemos entonces, pues. Licenciado, Ah, del 11 al 13 de marzo del 45, ¿qué fue lo que pasó? del 11 al 13. De marzo, ahí donde está en la línea de tiempo. Es que no le escuché. No, ahí en el que estaba. Ahí. Del 11 al 13 de marzo de 1945 se creó la Constitución de la República, la nueva Constitución, que es la que hoy en día tenemos vigente, digamos, ¿va? Es la que le vienen haciendo cambios. Ah, bueno. Entonces, Y, ajá, y diga. y marzo del 1945, donde está la foto de Arbences, ¿va? Exacto, es Juan José Arévalo Bermejo. Ah, perdón. José Arevalo Bermejo. Él es el primer presidente de Guatemala en los comicios ya libres que tenemos y políticos.
Oh, bueno. Incluso por eso en lo que descansábamos, agregué los nombres exactos porque ustedes van anotando los nombres, ¿va? Sí, gracias. Uy, ¿por qué regresas hasta el principio, pues? No, definitivamente yo prefiero mi Genially. Por muy difícil para mí. Bueno, entonces estamos acá y en los últimos datos que nos quedamos fue que el 22 de junio de 1944, ya habiendo dejado 11 Baides la presidencia, la toma el triunvirato. El triunvirato estaba compuesto por Jorge Torrilleo Garrido, Juan Jacobo Arves Guzmán y Francisco Javier Arana, que son los tres que aparecen ahí en la imagen. Ellos fueron los que formaron el triunvirato de la revolución. Inmediatamente al ellos tomar, llamémosle posesión de lo que era la gobernanza de Guatemala, hacen que el 17 de diciembre se generen lo que son las primeras elecciones políticas. Siendo esos del 17 al 19 de diciembre de 1944, el primer presidente electo políticamente es Juan José Arévalo Bermejo. Lógicamente, en la transición de Bermejo y el triunvirato, pues se dieron otras situaciones. Por ejemplo, del 11 al 13 de marzo se crea la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual pues hoy en día es la que nosotros seguimos manejando. Claro que con sus arreglos que van haciendo cada vez de cada una o reformas que van haciendo a cada una de las leyes. ¿Por qué tenemos establecido del 11 al 13 de marzo? Porque si ustedes pueden observarla, cuando se inicia dice estando establecidos el 11 de marzo de 1945 y luego dice al final siendo las tantas horas del 13 de marzo de 1945. Léase y publíquese. Entonces, por eso yo les estoy marcando las dos fechas, porque en algunas personas pueden decir que fue el 11 de marzo que se creó la Constitución y otros pueden decir que fue el 13 de marzo que se creó la Constitución. Por eso yo les enmarco del 11 al 13 de marzo. Luego, como les digo, ¿qué es esto aquí? Perdón. En marzo de 1945 toma posesión ya lo que es Juan José Arévalo Bermejo como el primer presidente de lo que es Guatemala. Con eso inicia lo que es pues el tiempo de la revolución. Ya cuando somos libres de lo que fue Ubico y Báez. Juan José Arévalo Bermejo nace el 10 de septiembre de 1904 y muere el 8 de octubre de 1990. Él toma posesión el 15 de marzo de 1945. El gobierno arevalista conformó de una manera heterogénea con representantes de diversas tendencias que diferían en cuanto al alcance y contenido de las reformas por realizarse. Esto indica de que él tomó de toda la cúpula guatemalteca, tanto personas del ejército como estudiados, como civiles, como comerciantes. A todos ellos los conformó para que de una manera, pues como dice acá, con tendencias diversas y que diferían tanto uno como en otro de lo que era el bien común, pues no sabían ni siquiera qué reformas eran las que se iban a realizar. Sin embargo, ese fue el equipo de trabajo de lo que fue Juan José Arévalo Bermejo.
Juan José profundizó el carácter nacionalista y antioligárquico de la revolución, con medidas contra los monopolios imperialistas. Inauguró un estilo de gobierno democrático que trataba de encontrar consensos en la sociedad por medio de diversas opiniones. Este presidente le gustaba mucho lo que era el diálogo. Él tomaba como premisa, pues que se tenía que dialogar para llegar a un consenso entre dos partes. Tal es el suceso que se enmarca acá, que como ejemplo tenemos lo que fue el llamado Triángulo de Escuintla, en el cual por primera vez tanto fue escuchado los grupos de sindicatos o los trabajadores ya compuestos en sindicatos con lo que eran los dueños de las fincas en este caso, en el cual pues sin necesidad de derramamiento de sangre o de peleas o de guerras, pues se logró llegar a un acuerdo. Entre todas las cosas que se hablaron en ese acuerdo, entre todas las situaciones que se trataron, pues se tomó mucho de ello para crear después o incluirlo después en el Código de Trabajo, el cual fue promulgado por el Congreso en 1948. Quiere decir de que le tenemos que agradecer a él también lo que fue el Código de Trabajo. Entre todas las instituciones que creó Juan José Arévalo figuran el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, la Facultad de Humanidades de nuestra gloriosa Universidad San Carlos de Guatemala, el Instituto de Antropología e Historia, e inició la construcción de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de Gobierno. Todo esto se lo tenemos que agradecer, pues en este caso a nuestro presidente Juan José Arévalo. Luego de lo que fue el presidente Juan José Arévalo, llegó lo que fue Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Él gobernó durante 39 meses. El objetivo de él era consolidar el apoyo popular al proyecto revolucionario, favoreciendo los sectores populares, campesinos, trabajadores, pueblos e indígenas. Nació, como está acá abajo de la imagen, el 14 de septiembre de 1903 y muere el 27 de enero de 1971. Entre las obras del gobierno destacan: modernizó lo que fue la red de comunicación vial, construyó la carretera hacia el Mar Caribe, distribuyó tierras de cultivo a los campesinos, construyó la hidroeléctrica Jurún-Marinalá, construyó el puerto Santo Tomás de Castilla en Izabal, y por sobre todo que fue, llamémosle que la gota que derramó la situación de los adinerados en Guatemala o de los terratenientes en Guatemala, la famosa ley de la reforma agraria. Jacobo Arbenz, en su periodo constitucional de 6 años, fue interrumpido por la invasión mercenaria que el gobierno estadounidense, mediante su Agencia Central de Inteligencia, CIA, dirigió, financió y entrenó mercenarios para derrocar el gobierno constitucional y democrático. Los adinerados, en este caso, más que todo las empresas americanas, si se podría decir de esta manera, o las empresas extranjeras, al ver la situación de la reforma agraria, la cual establecía que todas las tierras ociosas de los terratenientes, de las empresas, de las fincas, fueran distribuidas o fueran proporcionadas a comités agrícolas de las regiones, los cuales las iban a utilizar
para poder trabajarlas. Esto desató una guerra interna entre lo que eran los dueños de las fincas y estos comités agrícolas, ya que los de los comités agrícolas se aprovechaban y no solo tomaban lo que era las tierras ociosas, sino que venían y hacían luchas internas con los dueños de las fincas para expropiarse de todas las tierras o de todos los terrenos de ellos y convertirlos de una manera, pues, llamémoslo pública para cada uno de los campesinos que de ahí vivían. Todo esto vino a preocupar a lo que fue estas empresas americanas y como dato importante, por si no lo sabían, el dueño de lo que era la Fruit Company o el presidente de la Fruit Company era hermano del presidente de la CIA, de lo que era la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y ellos elaboraron un complot en el cual, como lo indica el texto acá, financiando y entrenando mercenarios para derrocar el gobierno constitucional y democrático que estaba siendo, en este caso, presidido por Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Pero esa es otra historia. ¿Alguna duda, preguntas, comentarios que deseen hacer? Pues, Esos son otros 20 pesos, ¿vale? ese es Otro curso. El otro sábado vamos a ver a la Fruit Company y la CIA. Lamentablemente, como les digo, pues los recibimos en lo que fue el curso vacacional porque para ustedes venían varias lecturas, entre ellas lo que era La fruta amarga, La patria del criollo, dos novelas muy interesantes que les hubieran dado una perspectiva y conforme el narrador de las historias los hace entrar en esa época, los hace vivir lo que fue esas guerras que se vivieron. Pero lo vamos a vivir con la película que vamos a ver. ¿Dudas, preguntas? Cuéntenme. Licenciado, yo quiero contarle. Fíjese que mi papá, bueno, No mi la papá, miro, ¿dónde está usted? Aquí está. ya, mi papá, pues, y él murió de 100 años, ¿verdad? En el 14. Mi papá vivió lo que fue la revolución. Dice que fue por ahí, por Zacapa, algo así, donde caían Las bombas. bombas y, ajá, y dice que tuvieron que huir. Con mi mamá estaban recién juntitos, tuvieron que huir. Mi mamá hasta se reía porque decía, tuve que dejar una mi olla de azúcar, decía, grande, decía, en el camino, dice, porque ya no me la pude llevar. Y se fueron a esconder. Ahorita no recuerdo muy bien por dónde dice, pero se fueron muchas familias. Lo llevaron a esconderse. Cuando regresaron a la casa, dice que encontraron una de cosas así de cascabillos o no sé qué cosas así de tiros y hoyos y por todo, dice, va. Es lo que él me contaba acerca de lo de la revolución, ¿verdad? Exacto. Fíjense que una de las dos novelas que les estoy comentando, de los dos escritos que les estoy comentando, narra que el personaje estaba sentado en el parque central, o sea, acá en el parque Ismael Serna. Cuando ve venir ahí menciona un punto cardinal. Ustedes que son más expertos que yo me ayudarán. ¿Para qué lado está El Salvador y Honduras? Según el punto cardinal de nosotros. ¿Occidente? No, ¿será el oriente? No, oriente. Oriente, ¿va? Oriente. Pensemos, No, ahí oriente. No sé. indaguemos que fuera el oriente. Oriente, pongamos oriente. El oriente, ¿va? Dice que ve venir desde lo que es el inicio del oriente unos aviones que ellos jamás habían visto, los cuales pasan muy cerca de lo que es Chiquimula
con dirección a la capital. En la capital dejan caer las primeras bombas. Asimismo, solo hacen el bombardeo y regresan nuevamente a lo que es el camino hacia Honduras, menciona Iva. Con la misma, nuevamente dice que ven caer unas maletas conteniendo armas, conteniendo municiones y distintos panfletos, los cuales mencionan que es la nueva revolución o la contrarrevolución, que así se le llamó, la contrarrevolución, en la cual establecían de que el régimen tenía que ser abolido, ya que ellos situaban en un comunismo, se hallaban en un comunismo el cual iba a llevar a Guatemala a un comunismo, a un régimen comunista. Entonces, comenta de que toda la gente comenzó a huir de los lugares estos porque veían que ya las fuerzas se iban entrando por la montaña, por decirlo así, y lo tomaban de que quien estaba en el pueblo o en la ciudad, a la persona que encontraban, le preguntaban si era del ejército o de la guerrilla, que si estaba con ellos o estaba en contra. Entonces, ahí una de dos. Si era el militar el que llegaba, la misma situación. No tenían para dónde agarrar, porque si decían que estaban con el gobierno, de una vez los enlistaban y eran ya parte de las tropas. Si decían que estaban con la guerrilla, pues de una vez los enlistaban y eran parte de las tropas. Entonces, por eso mucha gente salió huyendo y no hallaban ni para dónde agarrar, porque para donde agarraran, la situación era crítica. Como dice el señor Norma, muchos de nuestros viejitos cuentan que hasta la olla y hasta las gallinas dejaron ahí en el patio, porque cuando les dijeron que ya venían era porque ya estaban cerca y les tocaba dejar todo. Les dejaba tocar todo o morir, porque incluso los mataban. No sé si alguien más quiere comentar al respecto. Rick, yo, por ejemplo, el general Jorge Ubico, pues, estaba en acuerdo con, como ya le dijo usted, con Estados Unidos. Y esa United Fruit Company, pues, la otra vez yo leí y legítimamente, bueno, no sé si todavía pertenece a Estados Unidos, me imagino que sí, ¿verdad? Entonces, más que todo por eso se puso el ferrocarril o estaba a favor de cargar, de pasar los cargamentos, porque el banano llegaba, se exportaba hasta China. Lo que me parece a mí interesante de que este presidente le daba grandes propiedades y a un precio bajo, solo por no regalarlos. Entonces, así es como esta compañía se fue expandiendo territorialmente y fue también produciendo banano. Por supuesto que había explotación y exactamente quien le dio, pues, por decir así, quien le quitó el poder, que fue el otro presidente, en este caso yo creo que fue, si no estoy mal, vamos a ver, Jacobo Arbenz Guzmán, ¿verdad? Y ya él dice, bueno, los Estados Unidos, todo el terreno que se le vendía, que era casi regalado, entonces viene él y dice, no, va a tener el precio justo que es. Y eso también no le gustó a Estados Unidos, según leí yo, porque él viene y dice, pues, ¿cómo es posible de que aquel regaló todo el terreno, ¿verdad? Ellos querían más terreno. Entonces, también como historia que yo leí, no sé si en realidad los aumentos son reales o no, ¿verdad? Pero también decían de que el que moría ahí en las bananeras lo echaban al mar y automáticamente pues no se sabía nada de él, ¿verdad? O sea, ajá, díganle. Recordemos de que parte de lo que hablamos este día habla de lo que era la ley que les permitía a los extranjeros y a los dueños de las fincas matar a las personas, que ellos no tenían ninguna culpa, sino que los eximían de cualquier responsabilidad. Sí, profe Herbert, usted tiene levantada la mano, cuéntenos.
Sí, licenciado, quería agregar algo en su línea de tiempo. No sé si se puede. Claro que sí. Fíjese que una situación bien importante, del 25 de junio de 1944, ¿verdad? Fue cuando el presidente Ubico, pues, informó al ejército, ¿verdad? Que disparara contra los manifestantes. Pero también despuesito, al 29 de junio, fue donde hubo la protesta más grande de la historia de Guatemala. Más de 100,000 manifestantes. Pues me imagino que por la misma situación, ¿verdad? El 29 de junio que dice usted de la protesta fue porque el pueblo se unió y cansado de la situación que se había dado y como punto detonante, como ya lo dijimos, todo se estaba dando como aquella gota que va llenando el vaso, pero lo que terminó de llenar ese vaso fue lo que derramó ya las lágrimas o la sangre del pueblo, fue la muerte de la profesora, la toman allá por mártir. Hay varios más, porque murieron varios más, pero lo que tratamos de enmarcar es la injusta matanza que hizo, genocidio, llamémoslo desde ese punto de vista, que hizo el general Ubico, de matar a la propia nación, de matar al propio pueblo. Y ahí fue donde ya no aguantó más, ya no aguantó más el ejército, ya no aguantó más la sociedad civil, ya no aguantó más el alumnado, y entonces ese triunvirato del que estábamos hablando, ¿sí? Vino y, por ejemplo, Arana, que estaba dentro de las líneas militares, él fue el que dio todos los tanques para lo que fue la revolución. O sea, por eso ellos tres son a los que se enmarcan dentro del triunvirato, porque ellos eran prácticamente el ejército, lo que era la sociedad civil, eran dos del ejército y uno de la sociedad civil. Entonces, ellos dieron a los soldados, por decir así, los soldados eran los de la escuela, no sé si es escuela politécnica, creo que se le llamaba antes ahí, pero era de todos de los jóvenes militares que estaban saliendo de estudiados. Sí, era la escuela politécnica. Entonces, ahí fue donde vino él y ya desistió. O sea, la misma gente, él le dijo, mira, pues, renunciar, pero él pone todavía como un comodato o como un pero. Yo renuncio, pero si ustedes tres toman lo que es mi lugar. Pero gracias, profe, lo vamos a agregar también ahí. Oye, muchísimas gracias. Señor Norma, Gracias. ¿usted me iba a decir algo? Cuénteme. Sí, licenciado. Y de la muerte de esta profesora, esta maestra, María Chinchilla, ¿va? Usted dice que le dispararon cuando estaban haciendo la protesta. Ah, Entonces, hay una historia, porque es la historia que yo conocía, de que ella había llegado a pedirle la renuncia al presidente y ahí la habían matado. Esa fue la historia que me contaron a mí mis papás, pero no sé, ¿verdad? sí, posiblemente recuerde que las manifestaciones que ellos hacían era pidiendo la renuncia de la gente de gobierno. Ajá, me dijeron, según mis papás, la historia que a ellos les decían, o sea, que hubo en ese tiempo fue que ella había entrado, pero de verdad que era imposible que la dejaran entrar, ¿verdad? Exactamente, ahí habla de la calle y la avenida donde los interceptaron el ejército y les comenzaron a disparar. Ellos iban caminando ya en la manifestación. Cuando viene y los intercepta el ejército y sin mediar palabras, comienza a hacer pues los disparos, ¿va? Ah, bueno. Gracias. Muchísimas gracias. El resto es cierto que casi estamos hablando los más viejitos, pero ¿qué saben los demás jóvenes de la historia? ¿Qué saben de nuestra historia guatemalteca? Cuéntenme. O comienzo así dedocráticamente a mencionar nombres por acá. Me gustaría la participación de todos. Vamos a ver. Eso es lo bueno que esto se menea solo.
Profesora Jocelyn Yamilet Pérez Rivera. Profesora Jocelyn. Profesora Jocelyn, ¿está o se desconectó? Bueno, entonces lo que voy a ir haciendo es... Licenciado, tengo una preguntita. Solo denme un segundito que voy a ir apuntando a quienes mejor les voy a quitar la asistencia, porque si les estoy hablando y no me contestan es porque no están. Ajá, dígame, en ese término apuntar nombre. Jocelyn Pérez, ajá. Con respecto a la profesora María Chinchilla, Ujú. ¿dónde fue específicamente que a ella le dieron? ¿Fue en el pulmón derecho? Había comentado usted, ¿verdad? Creo que sí, en el pulmón derecho, creo, pero como ustedes van a ver ahorita el diario de ella, ustedes me van a terminar contando en el video que van a hacer. Ah, ok. Gracias, licenciado. Para servirle. Profesor Juan Carlos Casasola Casasola. Presente, Lick. Ay, me asustó. Cuénteme, ¿qué sabe al respecto de la historia de la revolución? ¿O qué comentario me puede dar al respecto ahorita? Pues ahí escuchando la clase, platicando con mis abuelos aquí, preguntándoles si estaban vivos todavía. Dice que va para lo que fue el general, va. Pues ellos me estaban contando aquí que lo que usted había dicho de los aviones que tiraban maletas, que eran armas, va. Y pues me contaron que ellos aquí pues vivieron algo feito la cosa, que no muy les gustó. Y después que para lo liberal, me estaban hablando, como aquí en San Esteban hay un monumento liberal también. Muy bien, sí, gracias, profe. Y qué bueno que tiene sus abuelitos vivos todavía, va, por la situación que ellos le puedan contar, grande de la historia que ha pasado. Profesor Pablo Lázaro, cuénteme. Silic, yo una duda tenía. Usted en la exposición dijo de que el guatemalteco tenía como obligación de trabajar 150 días, Ujú. pero eso se Según la ley de refería, la vagancia. ajá, pero según era para todos, así como profesionales, o solamente era para los pobres, los que digamos que no sabían leer. No, supuestamente era para todos. Ay, ay, ay. Supuestamente era para todos. Que tenían que cumplir con esos días de trabajo, ¿va? Lo único de que generalmente se tomaba al pueblo indígena, al campesinado, llamémoslo, porque ya indígena ya no había, más que era el campesinado. Campesinado, es cierto. Muchas gracias, era mi duda. Porque incluso un dato que termina, ahí sí que de terminar de colmar la situación, es que en los desfiles del general Ubico, los desfiles que él realizaba, los maestros tenían que vestirse de soldados y hacer los honores y tributos, todo como que si fueran parte del ejército. También. Eso se me olvidó también ahí comentárselos. Que eso les molestaba a ellos, ya que ellos eran pues personas civiles de Guatemala, ¿va? Y que a ellos los hacían vestirse de militares y rendir tributos como militares, ¿va? Profesora Flor Celeste, cuénteme. Licenciado, una pregunta. Dígame. Donde usted dio los tres nombres, Federico Villagrán, Eduardo Villagrán, Federico Ponce y Buenaventura. No logré anotar quiénes fueron esos tres personajes.
Yo di los de Torvilledo, los de Juan Jacobo Arnes y el de Arana. El de Torvilledo Garrido, ellos son el triunvirato, pero de los de la Revolución. Sí, donde dice Eduardo Villagrán, Federico Ponce y Buenaventura. No, nada noté cuál era su... Ellos eran el triunvirato que dejó Jorge Ubico. O sea, él viene y acepta renunciar, pero él en su renuncia, en su carta de renuncia, indica de que deja Guatemala a cargo de ellos tres, por eso se le llamó triunvirato, de ellos tres, ya que si ellos tres no gobernaban Guatemala, Guatemala iba a caer en un, ¿cómo decirle? En un estado de desastre, pues iba a perderse todo lo que él había logrado, porque para él todo lo que él hizo fue bueno. Entonces, los primeros tres forman el triunvirato que dejó Ubico. Entonces, gracias, el triunvirato de la liberación. Gracias. Ya, apenas, para servir. Bueno, después de mi corto saludo, paso a lo siguiente entonces. Vamos a realizar las dos actividades que tenemos para esta semana. Para ello, nuevamente les voy a compartir la pantalla. Y vamos a realizar como actividades, la primera, un trifoliar sobre la reforma liberal. El trifoliar lo realizarán ya sea a mano o a computadora, que es lo que estaba platicando con una compañera de ustedes. Por favor, si la actividad por falta de computadora no la pueden hacer, háganla a mano. El trifoliar lo pueden hacer a mano, vienen, agarran, doblan una hoja, la dividen en tres y se recuerdan que tienen parte tanto frontal como reverso o anverso y reverso. Y colocan cada una de las partes a mano, dibujan o agarran la prensa, recortan y pegan. O sea, no hay límite para la creatividad e imaginación de ustedes. Esa es la primera actividad que ustedes van a realizar. La segunda actividad, ustedes van a realizar un video no menor de 5 minutos en el cual ustedes me analizarán la reforma liberal vivida por la profesora María Chinchilla en su película Diario de un Mártir. Significa que ustedes van a ver la película, la van a vivir y van a analizar, pero ustedes van a vivir esa reforma liberal desde lo que ella cuenta en su diario, para ver la retrospectiva o ver la perspectiva de cómo pues lo sintió vivir ella o cómo lo vivieron y lo dejaron pues, valga la redundancia, un diario plasmado ese sentir de esa época. Tanto una como la otra actividad las van a entregar el martes a la medianoche con su punteo completo, con la penalización hasta el miércoles a la medianoche. Les voy a dar más tiempo esperando de que al darles más tiempo la calidad de trabajo sea mejor y que todo le entreguen, ¿va? No sé si tienen alguna otra duda. Si no, pues damos paso a trabajar ya las actividades. Como siempre, se pueden desconectar. Yo voy a estar acá para acompañarlos o solventarles alguna duda que ustedes puedan tener. Recordamos, por favor, que a las 12 menos 20, o en este caso a las 11:30 si quieren, para darles de la media hora completa. A las 11:30 los espero para iniciar lo que es la evaluación. Está bien, licenciado. Licenciado, Sí. fíjese de que yo hace ratito intenté entrar a la plataforma y no pude.
Como que la señal no está muy buena. ¿Qué necesita? No, solo para comentarle. Ah, ya. Sí, Para porque comentarle, licenciado. ya Por lo de la evaluación. los enlaces, la evaluación, todo eso, yo se las traslado acá al Zoom Gracias, licenciado. para servirles. Bueno, entonces iniciamos a trabajar. Licenciado, Manda. no escuché sobre qué tema es el trifoliar. Si entra a la plataforma, va a encontrar ahí actividad 1, bloque 4, Sí. y ahí están todos los datos de cada una de las tareas. Sí, tiene razón, licenciado, pero como dijo la compañera, está difícil, está demasiado lento. A mí no me Le comento nuevamente. El trifoliar es al respecto de la reforma liberal. Para guiarse, usted puede tomar lo que es el archivo que les envié al respecto de la diapositiva. 2, puede agarrar lo que es su programación del curso para ver los aspectos que puede colocar en el trifoliar. 3, hay un material de apoyo para realizar el trifoliar. Pero el trifoliar es al respecto del régimen, bueno, en este caso de la revolución de 1944. Gracias, licenciado. Muy bien, para servirle.